¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, sabemos que las agencias espaciales han estado documentando qué ocurre con el confinamiento, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la actividad humana en el entorno cuando nos quedamos más quietos? ¿Querés contarnos algo de eso para arrancar? Bueno, dale, dale. Bueno, primero, gracias por el espacio. La verdad que es un tema sumamente interesante y que creo que en los últimos tiempos ha acomodado un poco ha tenido un poco más de relevancia, si se quiere, en los medios la cuestión de las tecnologías y de las geotecnologías para lo que es el seguimiento de este tipo de cuestiones que muchas veces por ahí uno tiende a pensar de que hoy hablar de un incendio, hablar del seguimiento de una sequía o hablar de algún tipo de impacto que se le hace al ambiente, necesita de grandes datos o necesita de grandes fuentes de procesamiento de datos, y la verdad que hoy yo creo que el avance de la tecnología y la información que está disponible, que es información libre y gratuita, solo basta con algunos procesos muy sencillos, pero hoy básicamente podemos tener, digamos, saber lo que está pasando en tiempo real a través de las imágenes de satélite, como bien lo mencionaban. Yo personalmente trabajo hace muchos años con imágenes de satélite, trabajo en sensores remotos, que es el término técnico específico que se le aplica a este tipo de procedimientos. Y bueno, la verdad es que nosotros en lo que es el campo del ambiente, que es otra de las áreas donde me desempeño, creo que son de gran valor porque nos permiten hoy poner en evidencia lo que quizás muchas veces se trata de tapar en algunas cuestiones. Entonces, me parece que hoy con una imagen de satélite vos podés saber, por ejemplo, dónde se está produciendo un incendio, podés conocer incluso a un nivel bastante bueno y muy interesante, por ejemplo, cuál es el impacto que está generando un incendio, ya sea a través del penacho de humo que generan los mismos focos de incendio. Y además también con el satélite podés saber cuál es el tipo de partícula o el material particulado que se está moviendo asociado a ese incendio. Y eso es importante saberlo porque no solamente tiene que ver con el incendio en sí, sino todos los impactos generados o asociados a este tipo de fenómenos. Con ese nivel de detalle supongo que hasta también podés tener datos para poder saber cómo se originó el incendio, ¿no? Porque si analizan las partículas quizá también aparece qué se usó en el caso de que haya sido intencional, ¿no? Sí, en general con la información satelital uno lo que puede saber es básicamente conocer el patrón de distribución sobre el territorio de los incendios. Eh, por ejemplo, cuando vos cruzás datos meteorológicos, por ejemplo, si es un día o persistencia de días con altas temperaturas, un poco de viento norte, como le decimos acá en el norte argentino, porque yo soy de Chaco, y están dadas las condiciones, vos sabés que normalmente la quema de pastizales es una práctica común en el sector productivo. Y muchas veces cuando vos ves la manera en que se van dando esos incendios, vos ya podés asimilar a la causa que lo generó, porque muchas veces también un rayo o las mismas causas naturales pueden promoverte incendios en ciertas zonas, pero los que estuvimos viendo en estos días, y particularmente que es algo que se repite año a año, no tiene que ver tanto con cuestiones naturales, sino que también muchas veces están propiciadas por causa antrópica. Claro. Y muchas veces están dadas las condiciones naturales para un incendio y son aceleradas o son como promovidas más rápidamente por algún tipo de quema intencional, que muchas veces se le conoce o se le dice como la quema controlada. Pero en realidad lo que nosotros podemos observar en los satélites, y es lo que después se traduce en operativos ya más específicos con bomberos y demás, es que no siempre esos incendios son controlados, y cuando no son controlados es donde empiezan a aparecer los problemas, porque uno dice un incendio en zonas rurales, ¿qué tiene de relevancia esto para mí que estoy en la ciudad?
o pensás, por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de los incendios hoy? Porque la verdad que los incendios tiene que ver, es uno de los impactos que está generando también el hombre, entre tantos de miles de impactos que generamos, está generando, y eso afecta la calidad de vida de las poblaciones, Claro. afecta la calidad del suelo, porque los incendios promueven y deterioran los suelos, están generando, tienen un impacto bastante fuerte sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad y todo lo que es la cobertura vegetal de las zonas en las que se producen esos incendios. Entonces, hoy podemos demostrar y empezar a identificar los culpables, o por lo menos en poder empezar a identificar los actores que son los que promueven este tipo de prácticas para nada sustentables, con el apoyo que nos brindan las imágenes de satélite. Estás escuchando a Luis Romero, es geógrafo y observador meteorológico, integrante de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. ¿Qué tal, Luis? Cruz te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Vos sabés que te escucho y pienso, bueno, pero ¿y qué te pasa a vos cuando accedes a las imágenes satelitales? Cuando ves al mundo bailar, cuando ves los desplazamientos de arenas, de vientos, de calor. ¿Qué te pasa cuando te encontrás totalmente estimulado por el movimiento de la Tierra? Bien. ¿Qué te hace sentir? Muchas cosas. Primero porque cuando uno está trabajando con estas cuestiones, lo primero que se te viene a la mente es, muchas veces lees que es como que en Argentina pareciera que a veces estamos siempre corriendo detrás de la emergencia y nunca podemos anticiparnos a algunas cuestiones. Yo creo que lo que me pasa es lo que me sucede también muchas veces con el tema de las inundaciones. A veces la información está un tiempo antes, a veces vos sabés lo que se puede llegar a suceder en un periodo de tiempo corto, a mediano plazo, y cuando uno trabaja con todo este tipo de información, vos vas viendo algunas cosas que te van dando como este llamadito de atención, y es como que empezás a usar las redes sociales, empezás a usar las redes sociales como para poner en alerta, y que muchas veces incluso hay como una persecuta bastante interesante por este tipo de cosas, porque a veces uno piensa que porque vos estás mostrando lo que estás pasando, o lo que está pasando, perdón, o ponés en evidencia algo que puede generar algún tipo de impacto, muchas veces te empiezan como a escribir por privado y te empiezan como a querer meter como aspectos teóricos que como para, digamos, sacarte un poco de ese camino en el cual vos estás, digamos. Entonces a mí me produce básicamente un poco esa sensación de muchas veces de decir, la pucha, o sea, tenemos tanta información, sabemos lo que está pasando y cuánto nos cuesta actuar para poder empezar a enfrentar los problemas y las cosas que generamos nosotros al ambiente, y que muchas veces esperamos como que el fuego nos llegue, el humo del fuego nos llegue a los ojos, que las zonas urbanas queden totalmente cubiertas por partículas contaminantes por los incendios. Siempre estamos ahí como esperando ya el punto máximo del impacto para empezar a movilizarnos y empezar a actuar. Ahora, Luis, queda claro que hay una necesidad, digamos, desde el ejercicio de tu profesión, digamos, tenés una necesidad también de manifestar esta falta de interés o de compromiso que aparece frente a la herramienta, ¿no? Mencionás el satélite como una gran herramienta para poder prevenir también algunos desastres o algunos impactos negativos. Y me imagino que eso también, bueno, debe ser como una gran lucha, ¿no? Empezar a valorarlo como lo que es y para lo que sirve. Pero también me imagino que hay algo muy estimulante detrás de la utilización de satélite. Me imagino que cada vez que entras y ves una imagen satelital, no estarás pensando en todos los daños, en todos los efectos que podríamos anticipar y no lo hacemos, sino también debe haber algo más curioso, ¿no? Me imagino que debe existir una búsqueda también de decir, uy, a ver cómo se desempeña, no sé, este ecosistema, uy, a ver estas condiciones climáticas, digo, ¿qué tantas cosas? ¿Es como un gran Google entrar a un satélite o no? ¿O solamente funciona, digamos, para prevenir catástrofes, para reconocer incendios?
No, la verdad que tiene múltiples usos. Yo personalmente soy un loco de estas cosas, me gusta mucho y además porque es uno de los puntos de mi profesión que lo disfruto. Y yo creo que bueno, como bien decís vos, no solamente usamos los satélites para hablar de aquellos temas que por ahí son complejos y que requieren un poco más de tratamiento en otras instancias. Además, los satélites te permiten conocer un poco más sobre lo que hay en la Tierra, los recursos naturales, podés conocer un poco más un montón de elementos de la naturaleza que muchas veces no todos lo piensan o no todos se lo imaginan como realmente son, digamos. ¿Y como cuál, Luis? ¿Como qué elemento? Y por ejemplo, podemos llegar a fondo de lo que está pasando en alguna zona semidesértica de acá, de Sudamérica, podemos conocer cómo está conformado un desierto, podemos conocer cómo aparecen los glaciares y los hielos en altas montañas acá nomás, en la cordillera de los Andes. Podemos conocer un poco cuál es la distribución de los humedales, por ejemplo, en el litoral argentino, y así podemos ir descubriendo esa diversidad de recursos que nosotros tenemos. La laguna más chiquita, por ejemplo, es una de las zonas donde más me gusta mirar con las imágenes de satélite porque se ve bastante bien esa formación natural. Y, por ejemplo, el Río de la Plata, ver un poco esa coloración del río, del agua. También sucede acá, por ejemplo, entre Resistencia y Corrientes, nosotros tenemos el río Paraná, que hoy está muy bajo, pero tenemos por ejemplo, este río que tiene un fenómeno bastante interesante, que tiene un color más claro del lado correntino y un color más oscuro del lado chaqueño, y eso es porque el río circula por dos canales distintos, que tiene que ver con un proceso de formación geológica muy antiguo. Y esos ríos aéreos, Luis, que se mencionaron ahora durante los incendios en el Amazonas, ¿también se pueden observar? ¿Cómo me podrías repetir la pregunta, por favor? Si esos ríos aéreos que desplazan materia desde el Amazonas hacia lugares muy distantes se pueden ver también. Sí. Todo ese tipo de fenómenos se puede ver, todo lo que es en general material particulado que se desplaza por las corrientes de aire, eso lo podemos identificar muy bien en las imágenes y están actualizadas, te diría, cada 20, 30 minutos, que tienen una resolución temporal muy buena y tienen un nivel de detalle bastante interesante. Así que a propósito de eso, ¿vamos a una sociedad controlada? Porque vos nos contás todo lo que podemos ver, digamos que tenga que ver con los fenómenos meteorológicos y demás, pero con ese nivel de detalles podríamos ver cómo estaciona un auto también. Si se utiliza la tecnología para esos fines de control, podría funcionar, ¿no? Sí, digamos, desde el momento que existen los satélites y desde el momento que existe los sistemas de posición global, de posicionamiento global, creo que estamos como controlados y no hace falta irnos muy lejos. A la hora de abrir una aplicación o ejecutar algún tipo de programa en la computadora, nos dice, lo primero que nos pregunta es si queremos permitir acceder a nuestra ubicación, digamos. No, claro, pensaba por esto de los pueblos, viste que ya hay pueblos en la provincia de Buenos Aires que están cerrando sus fronteras porque no quiere que les lleguen enfermos del COVID. Si la sociedad entra en una paranoia tal con la posibilidad cierta de los virus, hay elementos para controlar y realmente nada, es medio imprevisible dónde podría terminar, ¿no? Sí, yo particularmente me dedico a la parte ambiental con el tema de satélites. Sí, pero hablo de la herramienta. Hay cosas que sí las podés conocerlas desde un satélite, y otras quizás no tanto, o por lo menos con la información libre y gratuita como la que normalmente uno utiliza. El satélite, por ejemplo, te permite también conocer hasta el tiempo real el tránsito, o sea, podés llegar al detalle porque hoy creo que la tecnología te permite llegar hasta incluso identificar personas sobre un ámbito urbano, digamos, pero ya en
dependiendo de los usos y dependiendo de qué tipo de información uno requiera para cada caso, va a ser el nivel de detalle. Y sobre no todo lo queremos ni pensar. Claro. Gracias, Luis, por No, por favor, gracias a ustedes y bueno, la verdad que un tema muy interesante y bueno, espero poder haber podido compartir esto con la audiencia y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario, Luis Romero es observador meteorológico en superficie. Podrían encontrarlo en redes, publica permanentemente, lo encuentran como Luis Romero. ¿Cómo es tu Twitter, tu cuenta de Twitter? Mi cuenta de Twitter es Luis Chaco, Luis Romero, ponen Luis Romero en Twitter y aparece dice Luis Chaco, y en Instagram también estoy como Luis Rafael Romero. Bien, abrazo grande, que tengas un buen día. Gracias, igualmente, que sigan Abrazo, bien, hasta Luis. luego.